No hay ámbito del presente que no tenga su pasado, y quienes describen con términos de acierto y de investigación son los historiadores. Y acá estamos con gente que de una forma u otra, con la profesión o sin ella, se han tomado el trabajo de estudiar el pasado, y una cuestión muy interesante, las mentiras de la historia. Estamos acá con Fernando Chiquizamena, el señor José de Guardia de Ponté, que perfecto, toda la vida fue José de la Guardia para mí, y se me armó el lío cuando me quitó el la, pero la era de autoría mía, es propia. También estamos con Daniel Escotorín y el señor Fanor Ortega Dávalos. Bien, bienvenidos los cuatro, y bueno, no va con ese, pero bienvenidos, y empecemos a ver qué es lo que quieren contarle a nuestra gente, y fundamentalmente empezar a ver cuáles son esos mitos, las mentiras. En realidad este es un panel debate, le llamemos así, continuación de lo que fue el Congreso del Folclore que se realizó en agosto del 22 al 26, y luego hicimos una remake en el Museo de la Ciudad, el día viernes 29, y ahí hemos trabajado tres temáticas muy interesantes, ¿no es cierto?, que eran civilización y barbarie. Hemos trabajado el tema del centralismo porteño, y bueno, y también hemos tratado otros temas. Pero hoy, continuando con ese panel de debate, un poquito más reducido, porque antes éramos 7, hemos elegido 3 temas, ¿no es cierto? Y uno de los primeros que queremos tratar justamente es las mentiras, las grandes mentiras de la historia argentina, ¿sí? Para luego continuar con una palabrita que es parte de nuestra historia también, que es colonización y descolonización. Y por último, y si nos da la posibilidad, queremos tratar el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción histórica, ¿no? Yo en ese caso creo que tendrías que hacer un programa de 2 semanas más o menos. Y bueno, podemos continuar. Sin irse a comer aparte. Podemos continuar. Primera entrega. Así sí. es. Bueno, entendamos así, primera entrega de la corrupción en la historia. Así es. Y bueno, para empezar y como para entrar en tema y para ir dando ya lugar acá a los interlocutentes, vamos a tomar una premisa inicial, que para que haya una mentira tiene que haber un mentiroso, ¿no? Y yo creo que el gran mentiroso si vamos a decir así, de la historia argentina es don Bartolomé Mitre, ¿no? Porque don Bartolomé Mitre, digamos, de alguna manera, ¿ahí está bien? Bien. De alguna manera funda, ¿no es cierto?, la institución madre de la historia argentina. El ¿sí? muchacho del caballo blanco de San Martín. Así es. Mire, con general ahí con caballo blanco, y falta que le ponga un círculo rojo acá para que le peguen los tiros. Funda la Academia Nacional de la Historia, ¿sí? Y esa Academia Nacional de la Historia, por supuesto, va a regir, digamos, lo que se debe saber, lo que se debe decir y lo que se debe pensar en la historia argentina. Y por supuesto, va a ser a conveniencia, ¿sí?, de Bartolomé Mitre y de sus intereses políticos y económicos. Y lamentablemente también, le llamemos así, los intereses extranjeros, ¿no? Que dicho sea de paso, para la gente que no va a entender este proceso como una de las mentiras, yendo para más adelante ya de lo que fue la fundación de la Academia de Historia, un hecho dramático respecto de lo que es la unidad americana, que fue el ataque artero al Paraguay por vía de personificar nuestro país junto con Brasil, y luego adherir con un golpe de Estado al Uruguay, ni más ni menos que en la guerra de la Triple Alianza, que costó muchísimo a la unidad americana y que perdura hasta el presente, y que incluso en nuestra Salta dentro de unos días vamos a conmemorar lo que ha sido la salida de Salta de Felipe Varela, un hombre visto acá como un delincuente y que en realidad dejó su hacienda de buen pasar en Antofagasta y vino para tratar de distraer lo que era la atención y de lo que ellos concebían como la unidad americana, la atención para que confluyan en un ejército para destruir la unidad americana. Entonces él hacía la guerrilla interior para distraer ese ejército nacional que llevaba a la gente a la fuerza, ¿no? Así es. Un drama de la unidad americana llevada adelante, entre otros, por Mitre y por Sarmiento, ¿no? Así es. Bueno, también, al margen de la triple infamia, como se llamó la guerra de la triple infamia, lo hemos sufrido nosotros, salteños, terriblemente,
porque Mitre hizo su historia del general Güemes y de la Guerra Gaucha, y puso su versión en los anales de la historia argentina, dejando a Güemes en un papel muy secundario con respecto al plan sanmartiniano y demasiado mal parado en lo que respecta a la guerra de la independencia. El punto acá es empezar con este panel, ¿no es cierto?, hablando sobre este personaje y si es posible también, ¿no es cierto?, esa relación que tiene con la guerra de la independencia. Ahora, por supuesto, esto es un inicio, ¿no? Yo creo que una de las más grandes mentiras argentinas es esa guerra de la independencia y cómo fue, digamos, relatada, ¿sí? Me gustaría pasarle ahora la mano acá al señor Escotorín, y de ahí seguimos. Sí, bueno, buenas tardes a todos, un gusto volver a estar acá en el canal. Sí, efectivamente, la historia, podemos hablar de mentiras, también podemos y tenemos que hablar de tergiversaciones, pero creo que principalmente hay que hablar de ocultamientos. Es decir, la historia tal como se concibió allá en el siglo XIX, esa historia positivista, acontecimental, de grandes héroes, fechas, batallas, etcétera, bueno, tendía más bien a contar y no a describir, pero no a explicar. Y entonces allí es donde, tomado una serie de acontecimientos, datos, fuentes, documentos, permitía construir una historia a voluntad, ¿no es cierto?, de quien en ese momento la precisaba. Está claro que cuando hablamos de la historia que escribe Bartolomé Mitre y a posterior también esa historia oficial, esa historia de la academia, es una historia que no solamente busca, en todo caso, legitimar el proyecto político de Mitre, sino en general el proyecto político de las clases dominantes. Es decir, la historia tiene esa función también, remitirse al pasado para justificar y legitimar el presente, un orden establecido determinado. Entonces allí es donde podemos nosotros, en todo caso, escarbar para ver qué es lo que ha quedado oculto, aquí, la historia de quién no se ha contado, para entender entonces la otra historia y el otro presente y las realidades y los conflictos que también permanentemente están digamos, en el presente de cada generación. Y eso me parece que es uno de los objetivos de la historia, de los desafíos de la historia. Las sociedades permanentemente estamos volviendo al pasado. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un presente crítico y la sociedad argentina es una sociedad en permanente crisis, entonces necesitamos remitirnos a los pasados, a las interpretaciones, a las historias, para poder de alguna manera desentrañar el porqué de este presente conflictivo que siempre ha atravesado Argentina. Argentina es una sociedad, un país absolutamente inconclusa, donde los proyectos, los modelos de países se han trastocado, han chocado entre sí, y entonces para eso tenemos que remitirnos a la historia. Y así sí vamos a encontrar mitos, vamos a encontrar mentiras, pero sobre todo, reitero, vamos a encontrar ocultamientos, ¿no? Y también las incongruencias, ¿no? Porque justamente todas estas paradojas, ¿no?, hacen de que el pueblo no pueda identificarse plenamente, ¿sí?, o pueda entenderse plenamente. Cuando algo no cierra, por ejemplo, un ejemplo claro es la historia de los negros en Argentina. La historia de los negros ha sido absolutamente obviada, anulada y negada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos decís, pero ¿por qué los argentinos somos tan supersticiosos, por ejemplo? Ah, no, entonces los tipos se quedan, claro, hay una parte amputada, porque justamente la gran superstición, este concepto viene justamente del negro, ¿no? Al margen, porque supuesto, los remitieron a los ritmos nomás, ¿no? Los negros eran nada más que dieron el candombe, dieron la milonga, de ahí el tango. Chao, se acabó la cultura negra. No había instancia humana, sino solamente musical. Claro, eso es todo. ¿Qué pensás, Chiquero? Bueno, con respecto a los negros, por ejemplo, que el exterminio de los negros fue planificado en la Argentina, porque aquí había una cantidad muy importante de raza negra, no solamente en Buenos Aires, Santiago del Estero es un ejemplo de la cantidad, y fueron exterminados en las sucesivas guerras, la guerra del Paraguay, por ejemplo, los frentes de exterminio, de combate, donde iban a ser golpeados por la fuerza de Paraguay, eran negros, pardos, ¿no?, e indios, así es. Bueno, hablábamos de Mitre, ampliando un poquito el tema, el gran quemador de documentos, ¿no? De eliminar documentos que comprometían la posición política del
del general Mitre en cuanto a su concepto de que si se daba a conocer realmente cosas positivas del gobierno de Rosas, iba a significar para él una batallita perdida. Entonces, ¿y las cartas del mismo San Martín? Las cartas de San Martín, por ejemplo, y el sable que le entrega como... Las cartas de San Martín son realmente un ejemplo del fervor que tenía San Martín por la lucha de Rosas en defensa de los intereses nacionales. ¿Pero qué hizo Mitre con las claro, cartas de San Martín? Y muchos documentos que pero eso, Mitre. La verdad, cuando se tapa, es la peor mentira, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la Argentina con estos acontecimientos. Pero hay una pregunta, Chiqui, cuando uno para hacer un diagnóstico de un problema de salud se remite a cuáles son los síntomas para en base a ello ver qué es lo que hay que hacer. Y en un país, parte del diagnóstico se puede tramitar por vía de eso, del análisis de la historia, para que en el pasado nos sirva para corregir el presente y saber los aciertos y los errores para actuar en la ratificación y en la corrección. Sin duda. Vos sabés que hay un libro de un escritor brasileño que se llama Fernando Baptista, que escribe el libro de Madame Lynch, que es la amante de Francisco Solano López, ¿no? Que después se casó al final de la carrera, al final, los últimos días de vida. Es un libro fascinante, porque es una biografía novelada, una novela biográfica. Y es revelante en cuanto a la visión que tiene el Brasil con respecto a la guerra del Paraguay. Es tan interesado ha sido para mí eso que me he preocupado por leer libros incluso paraguayos respecto a la guerra del Paraguay. Es increíble las cosas que se encuentran en estas investigaciones con respecto a esa guerra. Por ejemplo, que cuando se juntaron los tres representantes de cada país, el Tamandaré, el marqués de Tamandaré por Brasil, Venancio Flores por Paraguay y Mitre por Argentina, en realidad eran cuatro. Había un inglés, un representante inglés en esa reunión. Eso no se lo comenta, eso es otra verdad tapada, o sea, otra infamia de la historia en cuanto a lo que se comenta y se dice. Los ingleses no les convenía un país como Paraguay, que en ese momento era de opulencia. El primer ferrocarril de Sudamérica se construye en Paraguay. Paraguay vendía mercaderías a Europa y tenía tanto dinero que Rusia, que en ese momento se encontraba en la guerra de Crimea, le pide un crédito. En ese momento era el doctor Carlos López, el padre del que luego fue presidente de Francisco, ¿no? Sí. Y viaja el hijo, o sea, Francisco Solano López, a Europa en una misión especial tipo diplomática, y allí las potencias, Francia e Inglaterra, en este momento Francia estaba Napoleón III de presidente, le pide por favor que no le den ese crédito a Rusia, porque no le convenía a las potencias que Rusia estuviera salida por el Mar Negro. La guerra de Crimea era eso, entre turcos y o sea, que Paraguay tenía interferencia con las políticas europeas. Era un país tremendamente opulento. Entonces, para Inglaterra significaba una amenaza de reproducción de ideas. Además, un mal ejemplo. Un mal ejemplo, exactamente. Terrible mal ejemplo. Ahora hay otra cuestión. ¿Quiere que le comente una anécdota? En una oportunidad yo, por conocer Cerro Corá, que fue la última batalla que dio el ejército paraguayo, quería ir ahí porque íntimamente sentí el deseo de reivindicar semejante lugar dramático. Estuve 2 días en Paraguay preguntando dónde era Cerro Corá, y los mismos paraguayos en este momento, víctimas de este proceso de colonización cultural, no tienen ni idea dónde estaba. 2 días preguntando, y yo quería llegar hasta Cerro Corá. Yo tenía el mensaje íntimo ese que me obligaba a conocer el río donde lo asesinaron, porque ha sido tremendo, aparte de lo que pasa en Cerro Corá. Y todo lo que sigue después. Desde niños, ¿no? Una mujer que entierra a su marido y después a su hijo de 16 años, que era general ya, que sale a defenderla a ella porque los brasileños la insultaron, la agraviaron. Entonces el hijo se arroja sobre los brasileños y lo matan directamente. Y la mujer tiene que entrar con sus manos a su marido y a su hijo. Es una historia dramática, espantosa. Así. Bueno, y como otra cuestión es que la guerra de la independencia relatada por Mitre graciosamente termina en donde termina Jujuy. O sea que Mitre se olvida absolutamente de la guerra de independencia que se libra en Bolivia.
Por ejemplo, no habla de Camargo, no existe Camargo Uriondo, no existe el Marqués de Llave, no existe... Pero además, la imagen de Güemes, totalmente empalidecida por la historia... No, reducido a un patotero de esa época, más o menos. Pero exactamente. Claro, pero la guerra de la independencia se libró en el norte argentino y en lo que es hoy la República... Acordate que no había norte argentino. Y bueno, y Fanon nos puede contar, ¿no es cierto?, de esos héroes, llamemos así, alto peruano, y en ese momento parte de las provincias unidas de Río de la Plata. Y comandada fundamentalmente por Arenales. Es el que comandaba realmente todo el movimiento patriota en el Alto Perú. Es el coordinador principal. Claro, después estaba, por ejemplo, en Tarija, estaba el amigo, el compañero de armas de Güemes, en el colegio militar, que se retiró, pero cuando Güemes se hizo cargo de la frontera norte, se reintegró, se fue precisamente al Valle de Concepción, a Tarija. Además era pariente de Campero. Realmente todo eso, ese ocultamiento que ocurrió en la Argentina, hizo brotar un resentimiento contra los abajeños. En Bolivia siempre se dijo los de arriba, los de abajo, contra los abajeños, y entonces por eso cuando llegó el momento quisieron formar otra nación. Pero realmente yo no quería empezar por ahí, yo quería empezar un poco más atrás, con el comienzo mismo de la Guerra de la Independencia, en sus orígenes. Yo creo que mentir no solamente es cambiar los hechos, sino ocultarlos también. Y yo creo que la historia, sobre todo argentina, se vino ocultando el papel de la masonería inglesa. Los ingleses realmente, ellos financiaron, mandaron, seamos honestos, a Simón Bolívar, incluso a San Martín lo pagaron, hicieron todo para que vengan ellos a copar el movimiento de la independencia acá. ¿Por qué? Porque favorecía precisamente a Inglaterra. Ya Miranda se comprometió con los ingleses, no, el jefe máximo de toda la masonería, que armó todos los grupos, todas las logias masónicas. Don Francisco de Miranda. Don Francisco de Miranda, el venezolano, se comprometió que Inglaterra iba a ser prácticamente el mercado para las factorías inglesas. Y a la vez tener la materia prima. Pero, Fanor, eso se llama tener una visión estratégica, ¿no? Y la pregunta del otro lado es de dos maneras. Nosotros teníamos ya pergeñada a futuro nuestra clase política para entregarnos permanentemente, y nos faltó totalmente la visión estratégica, porque para poder verla estaba la visión de esos primeros próceres que veían la nación americana como una sola unidad, no como Argentina, Bolivia, Perú. Nuestros primeros próceres, realmente los primeros tenían otra visión, como ser, por ejemplo, Tupac Katari y todos esos movimientos, era distinto. Pero entonces, yo creo que los ingleses, por hacer la contra a los españoles, yo no estoy defendiendo, ni voy a defender a los españoles, y tampoco a ninguno de los imperios, ¿no? Pero ocurre que los ingleses, sobre todo, para quitarle el poder que tenía España, empezaron a socavar el poder en América Latina, precisamente con los movimientos independizantes, con los independistas, ¿no? Bueno, por eso nos vamos a encontrar nosotros que casi todos los de las primeras juntas de Buenos Aires, excepto Belgrano, que todos eran de la masonería. Unos que ya vinieron de Europa y otros que ingresaron acá. Ahora, acá hay un punto que podemos, hacer un discernimiento.
Porque Francisco de Miranda, si bien era masón y había estado en las logias masónicas inglesas, funda, ¿no es cierto?, un orden masónico americano. Sí. Y convengamos que después él tiene una pelea muy fuerte con los ingleses, ¿no es cierto? Y convengamos también que la impronta que le da a Simón Bolívar era una masonería para América. Ajá. O sea, ¿en qué sentido? Si bien es muy cierto que él hace acuerdos con Inglaterra para lograr su apoyo, pero después es expulsado de la masonería inglesa, ¿no es cierto? Entonces, Sí. eso hay que verlo también. Sí, Y convengamos sí, también que San Martín, Pero igual que Simón- San Martín, claro, que... Simón que- Bolívar también, después se retiró de la logia. por supuesto, Salió. pero convengamos que ellos respondían a un espíritu nacional americano. Sí. Sí, no Pero- justamente, no eran tontos, eso voy, no Sí. eran tontos. Sí. Pero en el fondo todos trabajaron para el comercio inglés. O sea, vamos a ver, nadie sabe para me quién parece, trabaja, a ver, pero... sí, seguramente me parece que también eso hay que contextualizarlo, ¿no es cierto?, en el, digamos, en el espíritu de época de ese momento. El libre cambio aparecía como un elemento progresista y claramente rompiendo contra lo que era ese monopolio, claro, que contrañía no solamente las posibilidades de un desarrollo, sino también de una autonomía regional, continental, nacional. Pero también, digo, el factor de la masonería no es un elemento menor, estuvo presente con todas sus divergencias, planteando también incluso después la ruptura entre Alvear y San Martín, la formación de la sociedad patriótica, donde así va a aparecer un personaje realmente, que para mí es uno de los más fascinantes, lo otro lo charlábamos, ¿no?, como Bernardo de Monteagudo, un personaje totalmente despreciado por la historia actual y cualquier escuelas Y históricas. asesinado también, ¿no? Sí, sí, Uno de un los- personaje uno de los mártires polémico, de- además de muy la polémico, donde cumple el rol de intelectual, un verdadero pensador, un operador político, mano derecha de San Martín, mano derecha de Bolívar, pero además también con todos los condimentos propios de esos personajes casi cinematográficos, ¿no? Porque además cómo se desempeñaba en la sociedad. James Bond americano. Sí, un playboy. Entonces, bueno, digo, pero también hay que tener en cuenta el otro contexto, que es el de cómo se van formando dentro de las élites urbanas de cada región, de cada ciudad, esas protoburguesías que entonces sí van a comenzar a tomar un rol determinante en la formación de los proyectos, que en el caso del Río de la Plata van a marcar la ruptura con los sectores del Alto Perú, del Perú, incluso también de Montevideo, ¿sí? Van a obturar la posibilidad de esa patria grande. Van a impedir, en el caso de Buenos Aires, claramente, junto Sabotear, con Santiago, ¿no? van a sabotear, claro. Sí. Las élites de Santiago de Chile y la élite de Buenos Aires van a obturar ese gran congreso americano que propugnaba Bolívar, porque entonces así sí se comienza a jugar otro tipo de intereses que estaban claramente vinculados a los intereses de Gran Bretaña. Sí. Termino, cuando Alvear y Rivadavia viajan a Inglaterra, viajan a Europa y dicen, queremos ser súbditos de la corona británica, ahí ya tenemos otra orientación política que ya no tiene nada que ver con la masonería, sino con intereses políticos, económicos y sociales de esa burguesía o protoburguesía que estaban en formación en las distintas... Evidentemente. Hermano de Cotori, te hago una preguntita como historiador también y además para clarificarme algo. Hay una teoría que dice que las invasiones inglesas en realidad no fracasaron. No vinieron a tomar el territorio argentino. Vinieron a dejar una semilla Claramente. establecida. Que tenés algo al respecto, me interesa mucho el tema ese porque me quedó como una Y yo duda. les dejo una duda, porque ustedes conocen más de esto, de hecho, que el primer grito libertario dentro de lo que es la América continental ha estado en 1809 en Chuquisaca, ¿no? 25 de mayo de 25 de mayo. 1909. Es decir, que todo se le adjudica al puerto acá, porque ahí es otro de los trucamientos. Tres movimientos en Bolivia. Chuquisaca, Claro. La Paz, no nos Y olvidemos después otro en también. Venezuela. relación- Otro en Venezuela, que fueron tres. Fue Pero de primero 1809 yo hablo, Chuquisaca. ¿no? Sí, Fue 1809, primero 1809, Chuquisaca, después La Paz, después hubo en Venezuela. Y No, también en... No, en México. Y en por México. y en México. Bueno, pero Sí. Potosí también tiene un movimiento. Los curas Sí. fueron asesinados después, ¿no? No, son tres en Bolivia, Sí, ¿no? sí. 1809. Sí, pero lo que yo quería seguir avanzando sobre el tema es este. Es cierto, ¿no?, de que también el desarrollo de los medios de producción como ser
el transporte marítimo, todo hizo que haya un avance en sí en las nuevas relaciones productivas, de manera tal que había una burguesía floreciente. Todo eso, y en eso necesariamente ayudaba a Inglaterra, ¿no? Pero el problema, lo que yo voy es a esto, que fueron las juntas del gobierno, sobre todo de Buenos Aires, ¿no?, con Brasil, ¿no?, que ayudaron, coadyuvaron, ¿no?, a aquellos países que no querían endeudarse con la Rothschild, que eran potencias, como ser Paraguay, y ese entonces era ¿eran Bolivia. potencias? Son potencias. Era Paraguay y Bolivia ese entonces. Tenían recursos económicos. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Primero, hacerle la guerra a Paraguay, para someterlo, para tener, para vender, y todas las armas han sido inglesas. Y todo por tener el algodón, por tener, y sobre todo un mercado para vender. Y además, claro, además el problema es de que entonces los paraguayos eran contrarios a la masonería, porque realmente seguían un método muy, digamos, de los jesuitas. Sus relaciones productivas, todos seguían lo que dejaron los jesuitas. Fanor, acá hay que hacer un alto. ¿En qué sentido? Sí. Primero que toda la gente, que esto no lo va a encontrar en los libros de historia, convengamos. Muchas veces considera a la masonería como una organización, ¿no es cierto?, secreta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La masonería, convengamos, ha sido de la luz, ha sido, es cierto. Claro, pero convengamos, la masonería eran los servicios de inteligencia, tanto de Francia como de Inglaterra. Porque ¿qué pasa? No nos olvidemos que había una francmasonería que respondía a Napoleón Bonaparte, y había una masonería inglesa que respondía, y esas dos se confrontaron durante muchos años, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Muchos hasta se preguntan, ¿de dónde viene San Martín? Viene de ¿a qué masonería respondía? Porque ese es el punto también. ¿A qué masones respondía uno o respondía el otro? Masonería porque venía de la guerra contra Napoleón. Claro, contra Napoleón. Bien, ahora, ¿cuál es el punto acá? Y esto, quiero que va a un tema musical. A las 20 vamos a ir al tema musical. Perfecto. Pero yo creo que acá hay que decir que todos estos temas que estamos tratando acá no lo van a encontrar en los libros de historia, lamentablemente. O sea, por lo menos en los libros. Bueno, volvemos a lo que decíamos, el ocultamiento de la historia, ¿no es cierto? El cercenamiento, porque esto que estábamos diciendo recién, los movimientos revolucionarios, o el movimiento revolucionario en América del Sur no comenzó en Buenos Aires, sino que comenzó en Chuquisaca, en La Paz, con el movimiento del 25 de 1809. Ahora, la construcción de la historia nacional requiere que se haga ese corte geográfico, entonces queda fuera Bolivia, el Alto Perú, queda fuera la banda oriental Uruguay, queda fuera en ese momento la Capitanía General de Chile, quedó afuera rápidamente, lo dejaron afuera a Paraguay, para construir una historia donde la centralidad quedó en Buenos Aires. Y entonces Güemes también queda como un personaje subalterno, ¿no? No sé quién decía en el Olimpo B de los próceres, Pacho Donner decía eso, ¿no? Y tenía razón, porque evidentemente era un personaje no deseable para la construcción de esa ciudadanía, de esa identidad nacional. Una cosita, Mitre, en algún momento, y los historiadores de ese momento, discuten quién es el prócer nacional. ¿Quién era? No es que San Martín apareció naturalmente, casi como una especie de reality. Estaban postulados San Martín, estaba Belgrano y estaba también Arenales. ¿Y por qué lo desechan a Arenales? Porque Arenales estaba más vinculado a la historia del Alto Perú de Bolivia. A pesar de toda la relación que había tenido con Güemes, Belgrano, incluso también con San Martín. Bueno, San Martín quedó allí, digamos, como casi por descarte yo lo sustraigo un minuto de este tema tan importante que están hablando ustedes para hablarles de la historia y del presente en 10 letras. En Estados Unidos asesinaron 4 presidentes, atentaron a otros 7, uno mató en duelo y casi todos generaron guerras sangrientas las mismas, invasiones en otros países, tirando 2 bombas atómicas en ciudades, muriendo millones de personas. Pregunta, ¿quién lo juzga? Un gran tema, ¿no? Que no hace a lo que es la esencia de este programa.
pero es Imposible increíble, descubrir. ¿no? No se ¿Quién le lo juzga, juzga? pero se da un premio. Se le pone desde el premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal? Henry Kissinger, Henry Kissinger. el creador del plan, no el plan Cóndor exactamente, El pero Cóndor. de la represión en toda América Latina. Así es, el ideólogo. El ideólogo, sí. Sí. Sí, señor. Y sigue Y activo. sin embargo, todavía. Mahatma Gandhi no tuvo premio Nobel. Bueno, esa es una de las cosas que una vez tratamos acá, ¿no es cierto?, con el tema de la subversión y la represión de Estado. Cuando nosotros decimos, ¿qué responsabilidad le cabe a la CIA? ¿Por qué nunca se trabajó ese tema? ¿Por qué nunca se investigó ese tema? ¿O por qué nunca se juzgó el papel de Estados Unidos en la represión en los países americanos? Tanto Aparte, Chile, Argentina. empezá por lo que ha sido la independencia de Cuba con el fraguado de un ataque a una nave de ellos, que no existió nunca, y esa maña la siguieron repitiendo a lo largo de la historia. El acorazado con, Maine. con Guatemala en 1954 y Bueno, Jacobo Pearl Arbenz. Harbor y hasta las Jacobo Torres Arbenz. Gemelas, si vamos un Y poquito sí, más lejos. Y el incidente de Tonkin El incidente de en Tonkin, Vietnam, en Vietnam. que desencadenó la Seguro. ofensiva La bahía- norteamericana sobre Claro, sobre que le Irlanda del justificó Norte. yo de Bueno, 10.000 asesores a ¿acaso, medio millón de... Las la armas de Alemania destrucción masiva en Irak que nunca aparecieron, pero no, terminó no, colgado Claro, Saddam eso, Hussein. es una vieja usanza. Ya Hitler, ¿te acordás? Fraguó un ataque a fuerzas alemanas en la frontera polaca Con Polonia, para claro. Para justificar el ataque. a Polonia, exacto. Ahora, el punto acá es que nos estamos olvidando de alguien, fundamental para mí, ¿no? Que es Gervasio de Artigas. José Gervasio Artigas. José Gervasio señor. Artigas. Porque es El parte Congreso de los innegable Pueblos de la Libres. historia argentina y está absolutamente negado por la misma. ¿No es cierto? Tanto es así que, y esto es otra de las grandes desapariciones de los documentos de la historia, es la declaración de la independencia en Arroyo de la China en 1815. ¿No? Porque nadie sabe dónde está ese documento. Claro. Hábilmente desaparecido. ¿No? Tanto es así que la Academia Nacional Primero de Historia- desapareció Moreno, el segundo el documento. Claro, porque además Gervasio esta Artigas. Academia Nacional de la Historia que no acepta, porque no hay documento, Claro. a pesar de las miles de cartas, informaciones, ¿no es cierto?, que existen sobre esa declaración de la independencia, ¿no es cierto?, como no está el documento, la Academia Nacional no la acepta como el primer grito libertario, independiente de esta Argentina. Y recordemos que esa declaración de independencia englobaba un territorio mucho más extenso del que después iba a englobar el de 1816, porque era la actual Uruguay, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Y Misiones, un territorio extensísimo. Y bueno, y volviendo al tema hablando también de declaración de independencia. ¿Y Paraguay en qué rol estaba en ese momento? No, Paraguay rápidamente se autonomiza. Estaba manejado por la dictadura Los de jesuitas. de Gaspar Francia en ese Gaspar momento, Francia, después sí, votó sí. Carlos López y después vino Francisco. Pero al Claro. margen de eso, la amplitud territorial respecto de lo que es actualmente, ¿qué le cooptó, qué le tomó Paraguay? Argentina toma lo que sería Formosa y lo que es Misiones. Después de la guerra. Después de la guerra. Sí, porque Y- Formosa pertenecía a Paraguay. sí, sí. Digamos, nuestro botín de guerra es Sí, Formosa. efectivamente. Bueno, y para el norte de Brasil, ¿qué es lo que pierde con Brasil Paraguay? Y el territorio cercano, lo que es el Mato Grosso. A ver, el Paraguay era más bien un territorio vertical, ahora quedó en forma más, Exactamente. ¿no? Como inclinadita, horizontal. ¿Qué porcentaje? Ahora debe quedar el 40 o el 30% del territorio Sí, original. totalmente. Se perdió. Un verdadero saqueo. Sí, sí, Sí. La No, consigna. pero además interesante. Pero no, yo iba por lo que ustedes hablan de Uruguay, cuando hablamos de Uruguay-Paraguay, y si lo unimos haciendo una línea imaginaria, estamos hablando de una parte importante de lo que es América del Sur. Cercenado Paraguay y terminando en Uruguay en su límite actual, también estamos reduciendo lo que es el espacio que abarcaba geográficamente. Tenemos una llamada, la recibimos. Ah, no, ya cortó. Sí. Sí. El tema acá, cuando yo tomo el tema de Gervasio Artigas, era porque fundamentalmente para mí encierra, digamos, el espíritu libertario e independiente y emancipador de América. ¿En qué sentido? Él proponía todas las cuestiones que trae la Ilustración, porque no solamente proponía la libertad, sino proponía la igualdad, cosa que no estaba dentro, digamos, de los parámetros básicos de la oligarquía
criolla, terrateniente, que no tenía ninguna intención de cambiar nada. Quería solamente un cambio político. No que Artigas trae consigo la reivindicación del aborigen, ¿no es cierto? Y también la entrega de tierra. Claro, la reforma agraria. La reforma primera agraria. vez que se planteó ha sido ahí. ¿Dónde, en qué libro vamos a encontrar esto? Esto es lo importante. O sea, Artigas resume, digamos, lo más puro y lo más neto de lo que es la emancipación americana. Y por supuesto, anulada, destruida y atacada no solamente por los españoles, por los brasileños y también por los porteños, ¿no? Claro, que en definitiva ustedes están definiendo una cuestión ya de clase, porque lo que plantea él ahí es una situación de privilegios económicos sobre determinados sectores que le rompía ese esquema, de ahí la necesidad de generar un estado amnésico referido a la obra y fundamentalmente a los planteos fundamentales que estaban contenidos en la Declaración de los Pueblos Libres, ¿no? Que era lo que lideraba. Y bueno, pero lo que voy a esto, que también no nos olvidemos que Belgrano, San Martín, Güemes tenían estas ideas también. No nos olvidemos que Güemes, ¿no es cierto?, propone también y promete, ¿no es cierto?, convertir al gaucho en propietario. Esto también va a traer sus consecuencias. ¿Por qué? Porque justamente la oligarquía salteña, ¿no es cierto?, esto le iba a caer terriblemente mal. Además que el fuero militar, conocido también como fuero gaucho, ¿no es cierto?, que Güemes le entrega a sus gauchos, esto va a repercutir también en las oligarquías criollas, ¿no es cierto?, y esto va a traer como consiguiente, ¿no es cierto?, el plan de matarlo. Porque bueno, no hay que negar que Güemes no solamente murió en una acción bélica, le llamamos entre comillas, sino que fue asesinado. O sea, pero el asesinato va porque fue premeditadamente contratado un grupo de gente para venir a matarlo. Bien, para continuar, hay una cuestión dentro de la historia de la independencia poco conocida, que es la relación que existe entre la expulsión de los jesuitas y la independencia, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos dicen que la expulsión de los jesuitas estaban relacionados por cuestiones religiosas, cuestiones económicas, ¿sí? Pero nadie dice que cuando los Borbones entran en España, se dan con que se encontraron con una España absolutamente postergada a la comparación, atrasadísima a la comparación de Europa. ¿Por qué? Porque claro, mientras en Inglaterra, en Francia, en Suecia, ¿no es cierto?, se enseñaba física, se enseñaba ciencia. Alemania, que tenía, claro, ¿no es cierto? En las universidades de España se enseñaba teología. ¿No es cierto? Se enseñaba filosofía, teología, literatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? España estaba 50 años retrasada a la comparación de toda Europa. Pero ¿qué pasa? La educación estaba en manos ¿de quién? De los jesuitas. Entonces, ¿cuál es la iniciativa que toman los Borbones? Es expulsar a los jesuitas, ¿no es cierto?, porque debían cambiar todo el sistema educativo, ¿no es cierto?, todo el sistema, digamos así, de conocimiento de España, para que entre en el primer mundo, le llamemos así, era justamente esta cuestión. Al margen de otras cuestiones, por supuesto, están relacionadas con la religión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando expulsan los jesuitas de América, ¿sí?, es el peor error que cometieron los Borbones. ¿Por qué? Porque los jesuitas mantenían el sistema justamente religioso, el sistema conservador y el sistema del espíritu español. Al expulsar a los jesuitas, ingresa toda la filosofía de la Ilustración, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ¿en dónde? Con la masonería, principalmente con la masonería. Fueron los que coadyuvaron más a la expulsión de los jesuitas, porque los masones, hay que reconocerse, entonces eran los ilustrados de la época. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Es acá donde el germen de la revolución, que se va a dar ¿dónde? En Chuquisaca, ¿no es cierto? Donde se van a educar ahí Belgrano, Rivadavia, ¿no es cierto? Ahí va a estar Monteagudo, Moreno, Castelli, o sea, casi todos los grandes, digamos, revolucionarios se van a formar, ¿no es cierto?, sí, con estos libros de Voltaire, de Montesquieu, ¿sí? de Rousseau, y ahí es donde se va a crear ese germen revolucionario,
fundamental. Y en la primer junta de Chuquisaca precisamente estuvieron ellos, Castelli, Moreno, e incluso Arenales, también fue integrante de la primera junta en Chuquisaca. Y Monteagudo, que fue el redactor de la... Monteagudo, Bernardo Monteagudo, ¿Sí? y fundamentalmente, claro, tal vez el personaje más fundamental en todo esto ha sido Jaime Sudáñez. Fue el propulsor en sí de toda la revuelta que hubo en Chuquisaca. Pero mira vos, ese nombre no lo vas a encontrar No lo en vas a ningún encontrar. libro de historia. Claro que no. Estamos hablando de las historias, los mitos y fundamentalmente las mentiras, ¿no? Y yo creo que podemos tocar algo de lo que es la corrupción en la historia, ¿puede ser? Bueno, ese era un tema... Empecemos por donde haya oro. Ahora que mandó el oro a Inglaterra, hablemos de oro. Bueno, la historia de la corrupción es tan antigua como el hombre, ¿sí? Lo que pasa es que yo voy a iniciar el debate con un precepto básico. El fin ético de la política es el bien común, ¿sí? Ahora, cuando ese fin ético se desvirtúa, ¿sí?, y deja de ser para el bien común, para ser bienes personales, es cuando existe lo que hoy llamamos corrupción, ¿sí? Y esto, por supuesto, nosotros lo vamos a ver fundamentalmente en nuestra historia desde 1810 en adelante. Un ejemplo claro fue allá en 1816, fíjate, uno de los actos de corrupción que yo recuerdo, fue cuando se propuso 2 directores supremos para ese 1816. Uno era José de Molde, que lo proponía San Martín y Güemes, y otro era Juan Martín de Pueyrredón, que lo proponían los porteños. Pero es acá que el amigo, Ancho Arena, fue coimeando, entre comillas, ¿no es cierto?, dando dinero y favores a los diputados, o sea, que venían, ¿no es cierto?, hacia Tucumán, para que lo voten a Juan Martín de Pueyrredón. Y esto, claro, José de Molde lo denuncia, pero lamentablemente lo denuncia con tanta euforia, le llamemos así, ¿sí?, con tanto, porque era un hombre realmente bastante exacerbado también, que aprovecha, digamos, la volada, le llamemos así, el amigo Anchorena, y lo considera un perturbador del bien, ¿no es cierto?, y del orden. Y lo mandan en cana. Bueno, hay una acotación, que para esto creo que no hay documentación ni fuentes, pero la Asamblea del año 13, ¿sí?, la Asamblea General Constituyente de 1813, se realiza en Buenos Aires y tenía 2 objetivos primordiales: declaración de independencia y Constitución Nacional, que no se logra, ni la una ni la otra, y sí, por supuesto, después salen todas las otros logros, ¿no? Abolición de la esclavitud, libertad de vientre, libertad de empresa, etcétera. Ahora, lo que se dice después, al momento de convocar al Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán, una de las razones que se esgrime es para evitar la mala influencia de Buenos Aires. ¿Qué quería decir esto? ¿Por qué los diputados constituyentes de 1813 no declararon la independencia ni sancionaron la Constitución? Además del rechazo a los diputados que provenían de la banda oriental. ¿Cuál fue, en todo caso, ¿no?, la causa por la cual estos diputados finalmente decidieron bajar esas banderas? Bueno, y digamos la puja de intereses, le llamemos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué los convencieron de que no había que no había que declarar la independencia? ¿Cómo se los convenció? ¿Por qué luego se elige Tucumán? No me digas, Daniel, que ya estaban los diputruchos en esa época. No había un mecanismo claro para la elección, pero digo, si todos iban, ¿no es cierto?, con esa finalidad y no se logró, y luego, para evitar otra vez esa frustración, lo hace lo más lejos posible. A Tucumán, y fíjense esto, ¿no? Tucumán, porque era un punto equidistante, se decía. ¿Equidistante entre quiénes? Entre el Alto Perú, es decir, el espacio que todavía se lo consideraba como parte de las provincias del Río de la Plata, ¿sí?, y Buenos Aires. Pero Perú, fundamentalmente lejos de Buenos Aires. ¿Qué ¿Qué localidad sería Alto Perú? La Paz. Hasta el río Desaguadero. Hasta el Desaguadero, que era el límite administrativo entre el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, y lo que ya se consideraba como las provincias del Río de la Plata. Pero digo, no nos olvidemos también que el Alto Perú manda diputados a... Bueno, lo charlábamos recién, la figura oculta de José María Serrano, que es el redactor de la declaración y lector de la Declaración de la Independencia en Tucumán, y va a ser el redactor del Acta de Independencia de Bolivia, ¿no?
el diputado por Chuquisaque. perdón, el rol trascendental que va a jugar en nuestra independencia. Sin embargo, nosotros, bueno, reivindicamos a la Prida y otros, ¿no? Pero bueno, digo, volviendo al tema de la corrupción, ahí también me parece que algo de eso había, y luego el gran hecho fundante de la corrupción argentina, que es el empréstito con la Baring Brothers. Seguro. Si quiero volver un poquito más cerca ¿Y nuestro. el oro de Sobremontes no me cuenta nadie de eso? Ah. Qué nene, ¿no? Es una historia que aparece como una fantasía de los chicos, ¿no? Llevándose la plata a Córdoba, ¿no? Claro. Bueno, no, pero quiero venir un poquito. Pudo haber quedado a mitad de camino entre corrupción y cobardía. En todo caso, Claro, dice, es otra cosa, eso. sí, intentando salvar los caudales del... Sí. Claro, puede tener una justificación. Amor metálico. Después de todo eran caudales públicos. Bueno, pero en el caso, Ahí, un poquito más acá. ahí nace el heavy metal. Sí. Me gustaría hablar de un poquito más acá, por ejemplo, lo que significó luego de la caída de Irigoyen, el ataque artero sobre la corrupción de la época y que nunca se pudo demostrar que realmente haya existido. Y sin embargo, 2 años después de la revolución, cuando asume el general Agustín P. Justo, se produce la llamada década de infamia argentina, donde la corrupción estuvo a orden del día, ¿no? En la famosa negociación de las carnes que denuncia Lisandro Latorre. Luego, ya en el gobierno de Roberto M. Ortiz, la famosa causa por las tierras del Palomar, que fue un desastre, una estafa monumental donde se suicidaron incluso legisladores. Y bueno, para hablar de algunas cosas que pasaron. ¿Por qué razón se suicidan los legisladores en esa época? ¿Cómo? ¿Por qué se suicidan? Porque estaban involucrados en el tema, empiezan a investigar. Sí. Porque Roberto M. Ortiz, eso seguramente lo va a especificar mejor el historiador que tiene el tema en la mano. Roberto M. Ortiz fue un presidente elegido también por el fraude, pero sin embargo luchó contra el fraude. Tuvo muy buenas intenciones, lástima que duró muy poco porque la diabetes lo dejó ciego y tuvo que renunciar. Pero fue un gran presidente, con una lucha tenaz contra la corrupción y contra el fraude inclusive. Si se suicidaban por el fraude y por la entrega en esa época, por la vergüenza y la había falta honor, de a pesar de todo. Había y entonces, honor. al día de hoy, si trasladamos esa situación simétricamente, nos quedamos en legisladores. Tenemos que hacer un cementerio especial. Tenemos que hacer un panteón de las víctimas de la corrupción, de los mejores de los protagonistas, no de las víctimas. Bueno, pero también están los suicidados, ¿no? Como Nisman. Las tierras de Palomar eran unas tierras negadas que no servían para nada e hicieron una serie de ventas mintiendo, engañando de que eran un paraíso para futuras construcciones y todo lo demás. Ese es el fundamento, creo, de la estafa del tierra de Palomar, ¿no? Son algunas de las tantas estafas que se cometieron en aquella época, ¿no? Porque la corrupción estaba al orden del día. Sí, que además, porque una cuestión que también hay que entender, la corrupción política por la política misma no existe. La corrupción política siempre va de la mano de intereses entre el Estado, parte del Estado, la corporación política e intereses económicos que tiene que ver con la actividad privada y este San Benito del libre mercado, ¿no? A mayor interés económico, mayor la corrupción. Efectivamente. Y a mayor libertad de mercado y a menor control del Estado, entonces la corrupción florece. Ahora, dentro de la historia argentina hay una cosa muy interesante. Siempre se habla de los corruptos, pero nunca se habla de los corruptores. Claro, ¿no? Es una cosa increíble. A los dos lados del mostrador. Claro, los dos lados del mostrador. Porque y no existe uno sin el otro. No, al contrario, yo creo que más peligroso el otro. Y vos fijate, por lo general en la historia de Argentina y lo que son decisiones nacionales, por lo general el corruptor es extranjero. Por lo general el corruptor es extranjero, ¿no? A gran escala. A gran escala. Y encima, no, nunca aparece. Yo creo que la única vez que yo sentí realmente que hubo, digamos, una consecuencia fue el caso de IBM en Argentina, que fue porque tribunales norteamericanos, ¿no es cierto?, realmente encanaron a los tipos, ¿no es cierto?, que habían corrompido acá en Argentina a la administración pública, ¿no es cierto?, para insertar maquinaria de IBM. Pero creo que fue los juzgados norteamericanos, nunca fueron los juzgados argentinos. Claro.
Entonces, ese es un tema también increíble de la historia nacional, ¿no? Con la Siemens pasó otro tanto. Y En sí, la bueno, época de Menem, con el bueno, tema... Menem yo creo que es la apoteosis absoluta Bueno, de la corrupción en pero Argentina. eso ya suena como si estaríamos intencionalizando la política actual. Las comparaciones vienen bien, pero ya es casi vigente todavía Menem porque está de senador. Y de Ilía, ¿qué tenemos para contar? Semejante gobierno, el índice TIR, que es uno de los que mide la actividad económica. Gobierno que tuvo... Ahí fue una corrupción al inverso, fue para destruirlo. O sea, la corrupción se dio... Más honestos, no tal vez Sí, mejores. por un lado está el De elemento los de más la honestos, honestidad. pero no tal vez mejores, ¿no? Yo creo que sí, en muchos aspectos. Primero, la Argentina creció durante el gobierno de Sí, doctor se han hecho Ilía, los hospitales. era un hombre absolutamente honesto y tuvo un gabinete de lujo. Gente, el Oñatibia, doctor todo. Oñatibia, Sí. claro. Oñatibia, Lo que sí. pasa es que se metió con intereses muy poderosos, por ejemplo, la ley de medicamentos de Oñatibia. Eso fue una de las causas atentaba, fundamentales. sí. Y segundo, derogar las leyes de Los contratos petroleros. los contratos petroleros que había firmado Frondizi. Y tercero, el peronismo. Y tercero, el gremialismo peronista. El gremialismo Lamentablemente. peronismo, que en este momento está sufriendo por primera vez los embates de, no sé si también interesado, porque metieron en cana a determinados tipos que ya se habían acostumbrado a hacer poder paralelo al poder, es decir, que era un poder paralelo, para decirlo directamente sin eufemismos, y ya hemos venido viendo eso, es decir, que han sido especialistas en fragoterismo crónico, han estado metidos en todos los golpes de Estado los sindicalistas. Y bueno, pero escúchame, en Estados Unidos... Bueno, me parece que hay que ver, a ver... No estoy hablando de Agustín Tosco, de hecho. No, pero también hay que entenderlo, vuelvo al tema de los contextos históricos. Nadie puede negar esa pureza ética de Illia. Ahora bien, también hay que entender que en ese momento que él asume con el peronismo proscripto, tampoco, digamos, hizo mucho como para que la democracia argentina sea plena. Él gobernó con el peronismo proscripto y eso en un contexto... apuntando permanentemente. Era un momento muy especial, no se podía Bueno, pero tomar medidas. Yo tengo entendido Bueno, que igualmente él- con el peronismo proscripto el término derrocado. Claro, o sea, pero... me parece que eso también tiene que ver Claro, sobre... claro, pero había las los intereses opciones- económicos las socavaron opciones su- políticas. Pero convengamos Con o sin que Illia peronismo, iba a levantar la proscripción. Y eso también También. trae También. consecuencias Había que gravísimas. compromiso como buen demócrata. Claro, por ejemplo, las elecciones legislativas... No, bueno, pero sí es que gana el efectivamente... peronismo y eso va a traer consecuencias gravísimas. En realidad el problema es en ese momento es que el peronismo aparece con este concepto de neoperonismo, entre ellos la figura de Bandor, Bandor, ¿no? sí, Rucci, las después. famosas elecciones en Mendoza, etcétera. Y lo que la corporación, el partido militar percibe es que no han podido acabar con el peronismo No, y al que contrario. en todo caso el peronismo resurgía y cada vez con mayor énfasis y ya cada vez también volcado hacia la izquierda. Bueno, eso, digamos, aparece también dentro de las causas del golpe del 66 y que también hay que plantearlo dentro del esquema de corrupción política, ¿no? Estamentos del Estado, como eran las fuerzas militares, que asumen un rol político que no les correspondía. Y eso también, digo, por lo menos un título liviano, porque lo que hicieron después, por supuesto, va más allá de cualquier consideración Convengamos un política. partido militar bastante dividido también en ese momento, porque ya habían varias facciones Para que... peor, porque era todo completo. Bueno, Onganía había formado parte del bando Los legalista. azules. Era legalista Sí, sí. en el Sí, conflicto defensa entre... de la democracia, Sí, sí. justamente en contra de los y él militares va, y él golpistas, ¿sí? va a terminar unificando, ¿no es cierto?, en el golpe del 66 a ambos bandos. Y además van a comenzar a hacer los primeros intentos, en primer lugar, la implementación de la doctrina de seguridad nacional y también los primeros activos de neoliberalismo. Por supuesto. Sí, los primeros activos de neoliberalismo. Ya tiene antecedentes, ¿no? Cuando nombran el ministro al capitán Algisto Garay, ya durante la Revolución Libertadora y conjunto y lo impone la Frondizi, Con Frondizi. ya estaban los activos del neoliberalismo. Ese posiblemente fue el más ferviente defensor de ese tipo de economía, ¿no? Y bueno, Rodríguez también, convengamos. También, pero recuerda, no sé si se acuerdan ustedes, hay que pasar el invierno,
o los bonos del empréstito 9 de julio, creo que se llamaban los famosos empréstitos aquellos. Sí. Bueno, endeudarse era la consigna y que no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado mucho en cuanto a las orientaciones económicas de la derecha argentina. Lógico, lógico. Hay una advertencia muy interesante de un economista norteamericano sobre los peligros que se vienen para el mundo y sobre todo para Argentina con este asunto de los endeudamientos sin control, ¿no? Voy a entrar en la página para... Y bueno, pero el tema, por ejemplo, ahí de la deuda externa, ¿no? Famoso tema de la deuda externa, es justamente el quid de la cuestión, ¿no es cierto?, de la maquinaria externa. Nace con la Bearing Brothers hace un rato. Pero claro, pero esto nace mucho antes. Es el germen de la corrupción. Claro, el Imperio Británico decía que era mucho más práctico tener una colonia económica a tener una colonia militar. Y las colonias económicas se manejaban por medio del préstamo. ¿Por qué? Porque endeudabas al país, ¿no es cierto?, de una manera aberrante, y le sacabas todos los recursos habidos y por haber, los tenías sonando y les ponías las imposiciones políticas que quería, justamente por razones económicas. Sí. Y en América Latina, precisamente, los países que no querían endeudarse con Inglaterra, con la Rothschild concretamente, le hicieron la guerra, para que tenga que pagar después por indemnizaciones Paraguay y Bolivia. La guerra del Pacífico, precisamente, creo que la terminó de pagar, o sea, todo lo que Bolivia se sacó de préstamo de la Rothschild, ¿no? Lo terminó de pagar recién el gobierno de Hernán Siles Suazo. Y bueno, ¿y cuándo se pagó la deuda de Rivadavia? La terminó de pagar en 1880 Avellaneda. Efectivamente. Claro. Entonces, o sea, que a los ingleses siempre les convenía hacer eso. Pero no les importaba armar guerras. No hablemos de que han pagado la deuda. Hablemos de qué han pagado, cuánto han pagado y cuál era la legitimidad de lo que se pagó. Bueno, ¿cuánto dinero llegó a Buenos Aires? Realmente no era vergonzoso. Del millón de libras de esterlina, creo que llegaron 300.000 que quedaron en manos de en letra de cambio de los ingleses de Buenos Aires. Una cosa. Te andó Vales, ha sido Vales que te andó para que compre las cosas de él. Pero asombrosamente. La misma intervención norteamericana para poner gobiernos militares en América fue también una causa económica porque había muchos dólares digamos dando vueltas que no sabían cómo colocarlo. Entonces vino al pelo esta cuestión de la guerra sucia para poner focos militares y inyectar esos dólares y poner deudas externas en toda América. La famosa de los petrodólares. Claro, los petrodólares. Exacto. Que entraban a los grandes bancos y que había que hacerlos fructificar. Se obligaba a los gobiernos a endeudarse. Yo en ese tiempo habían hecho una gira por todo el país y en la Patagonia no había un pueblo de pocos habitantes y había unos semejantes estadios porque los obligaban los intendentes a tomar la deuda para invertir en algo, porque la plata entraba... Bueno, de 6.000 millones pasó a 46.000 millones, 44.000 millones de dólares. Sí, acá han hecho el polideportivo de La Poma, por ejemplo. Pero era una cosa increíble, dato, ¿no? Yo me encontraba con estadios. La famosa plata dulce. Sí. Claro. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? Las invasiones inglesas, ¿fracasaron o triunfaron? Militarmente fracasaron. Y entonces la inteligencia de los ingleses es decir, bueno, no más invasiones militares, ¿cómo conquistamos esto? No, aparte un dato. Ya lo habían hecho, porque la intención de ellos no era quedarse con la Buenos Aires ni con la Argentina, es dejar una semilla, porque llegaron acá y un dato que no hemos tocado, jóvenes, amigos, es el hecho de que cuando se declara la independencia o se hace el golpe inicial para este proceso el 25 de mayo de 1810, lo que estaban dando el sí a kilómetros de Buenos Aires estacionada de la flota inglesa. La negociación fue: nosotros lo vamos a hacer de patobica a ustedes para protegerlo de tal o de cual, pero ustedes van a comprar y van a vender a través nuestro. Y en ese instante hemos perdido los mercados importantísimos como lo hubiera sido la India y otros mercados multimillonarios, y que nosotros todo comerciábamos por a través de los ingleses, sea que vendiéndole nosotros a ellos y ellos le vendían a los otros, y los otros le vendían a ellos y nos vendían a nosotros acá en nuestro país. Ese sentido comercial les da una idea a ustedes de la falta de nivel de percepción de cómo se desarrolla un país y cómo se desarrolla una industria. Y esto lo digo que a lo largo de los años hemos tenido hace poco un gobierno que se jactó de ser pagador serial
pagó 179.000 millones de dólares de una deuda que hace unos años antes que asuman ellos, en el 2000, un juez le declaró que la deuda era inviable porque era impagable, porque era ilegítima e inexistente. Eso lo declaró en el juzgado del juez Ballestero, el juicio a la deuda, y no pudo llevar adelante lo que sería la ejecución de la sentencia después de este juicio, por el hecho de que estaba firmada una prórroga de jurisdicción desde la época de Menem. Y la prórroga de jurisdicción fue renovada sistemáticamente cada 3 años por los distintos gobiernos que han habido. Y por eso cuando a mí me hablan de nacional y popular en el gobierno anterior me hierve la sangre y a veces la linfa también. Porque para ser nacional y popular lo primero que tendría que haber hecho en 2003, 2007, 2011 y 2015 no firmar la renovación de la jurisdicción, de prórroga de jurisdicción. En razón de ello fue que esta deuda de los holdouts se terminó pagando 15, 20 mil millones de dólares, que lo acusan de traidor a Macri, que yo no voy a disentir en el calificativo, sino que ellos, pero resulta que ellos, los patriotas, han despreciado la oportunidad de poder pagarla acá cuando el ABA, que es la Asociación de Bancos Argentinos, se ofreció en 2008, a través de la oferta que le hacen llegar a Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, de pagar la deuda del holdout por 1.400 millones de dólares. No sabías eso, Dani, vos. Sí, sí. En ese contexto, nuestro país no es inviable por los invasores, es inviable por nuestros traidores. Y bueno, vos sabés que hay un libro de Arturo Jauretche, no varios libros, pero de Manuel de la Soncera Argentina. Fundamentalmente lo que te está diciendo, él crea una palabra que es cipayo, ¿no? Que uno de los peores problemas que tenemos nosotros justamente es el traidor de adentro. Porque es el que hace la conexión, como te digo, el punto de, y volvemos al mismo, corrupto y corruptor. Entonces, pero hay una cuestión que yo quiero tomar ya como para cerrar el tema de la corrupción, y fundamentalmente la corrupción extranjera, es la colonización. Porque, ¿qué hace, no es cierto, que de buena manera, corrupto, no es cierto, se venda al corruptor extranjero? Porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y es justamente la colonización. Vos fíjate que el porteño, le llamemos así, esta política centralista, esta política, le llamemos así, que miraba para afuera, ¿sí? Va a ser el germen justamente de esa colonización, porque este hombre de Buenos Aires, él se consideraba un europeo en América, ¿sí? Y él consideró desde la generación del 80, convengamos, ¿sí? Con Sarmiento, con Mitre, este hombre consideraba a la Argentina como única, una Europa, digamos, un pedazo de Europa trasplantada en América. Y no se va a construir un país desde sus regiones, sino desde una ciudad. O sea, Argentina se forma y se crea a partir de Buenos Aires. Calcula qué potencialidad podés desarrollar cuando no había revolución industrial desde las ciudades, cuando la potencialidad estaba solamente puesta en el campo. Claro, entonces esa es la gran desilusión de Sarmiento, ¿no? Sarmiento va a terminar renegando de esa oligarquía agroexportadora porque entiende que es una élite que solamente piensa en sus propios intereses. Sí, una frase que a veces se le atribuye a Eva Perón, pero en realidad es Sarmiento. Una oligarquía con obra bosta. Sí, pero además hay una cosa, Buenos Aires es una ciudad que se fundó a través del contrabando. Hay un lugar de Buenos Aires que se llama Michelangelo, de espectáculo, que deben conocerlo, de acto de mucho tiempo, que es una cueva enorme. Parece mentira que lo único que han hecho ahí es reconstituir un poco, pero la cueva original está ahí y es uno de los tantos túneles que tenía Buenos Aires para el contrabando de mercaderías que pasaba por abajo de Buenos Aires y que se mantuvo por muchos años, ¿no? ¿Quién lo manejaba la cueva? ¿Es el Mono Minichelli? ¿Quién era? No me acuerdo cómo se llamaba. No, el Mono Minichelli es el de ahora. La nata. El Mono Minichelli es el de que manejaba el contrabando acá, que entraban por contenedores, que importaban flores, pero adentro había electrónica en los... El punto es, ahora, volvamos a esto, ¿no? No nos olvidemos cómo se configura en su imagen Buenos Aires. Es la París, ¿no?, de América. O sea, hasta en su fisonomía, arquitectura, en su arquitectura, porque eso marca la cultura. O sea, la cultura de Buenos Aires. Quiero ser como vos, estaban diciendo. Claro. Y esto Jauretche, ¿qué lo va a ir diciendo? Esta es la gran soncera argentina. ¿Por qué? Porque dice, mientras
en alguna manera los reconocen los norteamericanos, dice, mientras los norteamericanos tuvieron la misma historia nuestra en cierto sentido, pero ellos trabajaron un país. Dice, la clase terrateniente argentina lo único que hizo fue gozarlo, ¿no es cierto? Gozarlo al país, sin construirlo, sin hacerlo, sin pelearlo. ¿Conoces la definición y la explicación de tirar manteca al techo? Sí, y bueno, eso pinta lo que era esa época, ¿Sabes ¿no? dónde viene, no? Por eso quiero explíquenlo ustedes. Hago la aclaración porque hay un montón de versiones. Hay un montón de versiones. Esto en realidad corresponde a un tal Martín de Álzaga, que fue corredor de automóvil, un oligarca de Buenos Aires que incluso se llevó un hipopótamo robado del zoológico y lo puso en su pirata de natación, un loco de total. Sí. La casa Pero esto es mucho más reciente que lo que se supone. Se supone que era de los años 20 o 30 de la Belle Époque, pero en realidad es de los años 50, cuando este Martín de Álzaga fue a París, en la reunión, y ponieron manteca, entonces empezó a tirar al techo a ver quién acertaba a determinados dibujos del techo de un restaurante. Yo tenía otra, era una apuesta, ¿no es cierto? Yo la tenía, vos has visto que los franceses, ¿no es cierto? Y eso lo vas a ver ahora en todos los restaurantes, te hacen una especie de pelotita con la manteca. Sí. Bueno, ellos agarraban la manteca con la cucharilla y la tiraban al techo y se pegaba. Como catapulta. Claro, entonces ¿qué pasa? La apuesta era cuál caía primero. Esa era, y se jugaban fortunas, ¿no? O sea, los tipos tiraban la mantequita al techo y esperaban. Entonces la manteca se va derritiendo y la que cae, ¡pum!, perdés. Chao. Te digo más, hay una historia hasta familiar, ¿no es cierto? De que, te digo más, un abuelo mío viene a Argentina gracias a esa apuesta, fíjate. Porque ganó unas acciones. Sos producto de la manteca. No. José de Guardia de Ponte de Manteca. Fíjate cómo es la historia de un tío abuelo mío, ¿no es cierto? Le hace una apuesta a un empresario fúnebre de Buenos Aires, ¿no es cierto? Por unas acciones del ingenio Ledesma. Y gana esas. Entonces mi abuelo viene, por esas acciones, viene al ingenio Ledesma a ser a trabajar ahí y a cuidar esas acciones. Y ahí la conoce mi abuelo y ahí viene dueño del ingenio Ledesma. No, tenía unas acciones que se las ganó a este hombre. Un poco. No, pero me parece que en todo caso también hablando de la relación del colonialismo, ¿no? Hay que verlo también sobre lo que es la conformación del capitalismo a nivel mundial y cómo se fue presionando y cómo también la burguesía argentina y también las burguesías americanas en general fueron conminadas, por distintas formas a ser parte de ese modelo. Entonces, en esos proyectos que se consolidan en la década del 80 del siglo XIX, aparece todo un complejo de relaciones, de intercambio, donde por supuesto estas burguesías, el gran negocio para ellas era el intercambio a través de la venta de materias primas y nada más. Entonces no había un interés real de industrializar el país. Y no va a ser sino... No era te digo, una política, porque el famoso progreso, ¿no es cierto?, que viene a traer Inglaterra, era la cola del progreso. Claro, va a ir de alguna manera, va a ir coincidiendo a principios del siglo XX con la llegada de capitales norteamericanos, capitales suizos, y su vínculo con cierto sector con fracción de la burguesía pampeana, que estas van a comenzar a desprenderse para intentar de alguna manera ampliar, diversificar sus capitales. Pero nunca va a ser un intento serio de industrialización, y sí lo va a hacer a partir de Irigoyen con el Estado, con el Estado ¿cómo? Estado activo, Estado activo, que esa es la gran discusión, ¿no es cierto? El gran debate pendiente en nuestro país acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en el marco de la dirección que tiene que tomar la Pero economía. Mira, nosotros ya estamos entrando en la etapa de sacar conclusiones porque ya nos acercamos al final del programa de hoy. La pregunta, a lo largo de los años, de lo que se ha visto, de lo que se ha hablado, se pueden hablar muchísimos detalles que nos pueden llevar semanas hablando de la misma cuestión. Pero ¿qué pasó con nuestro país y qué pasa en el presente, que somos una consecuencia directa del pasado? Incluso hay gente que se niega, no tenemos por qué hablar del pasado. Incluso cuando yo les quiero tocar en política algunos temas que son todavía hartamente vigentes por sus consecuencias, a mí del pasado no me hables. Hablemos del presente, que es donde están haciendo las cosas estas hoy. Me parece que lo que se está haciendo hoy puede estar bien, puede estar mal.
pero el pasado ya nos dejó la muestra puntual que no está en estado de análisis para ver, porque no está en cocción, sino que ya está cocinado y la comida terminada desde el punto de vista de la presentación ante la comunidad. Ante la comunidad vemos un país que ha sido permanente fracasado. Y por ahí sale la comparación, por ejemplo, de países muy humildes desde el punto de vista que han venido rezagados por muchísimos años por su condición de mediterráneos y la condición de los traidores internos que han tenido. El caso puntual de Bolivia. Y Bolivia tuvo la determinación a través de un presidente que le llaman el Indio, que en el mismo Bolivia se me desató una discusión, una vuelta que casi me echan a mí, porque me puse en Potosí a defenderlo al Evo y me salió una señora dueña del restaurante y dice, si el Evo tiene una chamarra que vale $2 millones, señora, así lo haga de hilo de platino entrecruzado con diamante, no puede costar ese valor. Lo que ustedes dicen es para desprestigiar una imagen que es absolutamente rescatable desde lo esencial, en donde le dijo a las multinacionales, ustedes que se han llevado hasta hoy el 86%, ahora van a tener ustedes el 24% y van a pagar impuestos aparte de ese 24%. Y las multinacionales que le iban a dar un golpe a Evo, terminaron sumisas pagándole los impuestos aparte de ganar 5 veces menos, y Bolivia se paró gracias a un indio. Pero no es un problema de pertenencia a una raza, sino de una determinación política, Dani. Nosotros acá no hemos tenido una persona, porque hemos tenido la suma del poder en algunos momentos. No, bueno, punto pero de vista convengamos que hay estadistas, y hubo estadistas en Argentina. Y los han derrocado. Sí, por supuesto, pero este es una constante. Caso de Irigoyen. Pero esto es una constante. O sea, no sabemos el futuro de Evo todavía, tampoco. Como también vos ves lo que ha pasado con Lula, y lo que pasó con Chávez. Pero ya ha logrado resultados, Evo, ya tiene un país. Bueno, que en este Perón momento, tuvo grandes resultados, y Lula tiene su gran. Perón no desarrolló la industria. No, pero ¿cómo lo va a hacer? La industria pesada nunca se desarrolló. Sí. La industria básica no se tocó. Sí. Y bueno, pero no rompes con la dependencia. Porque igual que ahora que estamos desarrollando algunas cosas de lo fundamental. Creo que ahí te equivocas. O sea, Perón yo creo que la industria básica no se desarrolló. Perón la serie no se desarrolló. ¿Cómo que no? La parte básica, la serie. Alto horno Zapla. Sí, señor. Pero no solamente era... ¿Viene con Perón? Sí, con Perón. Sí. No solamente eso, se construyeron, se fábricas como la Siam, donde se produce un auto, el primer auto argentino se hizo en ese tiempo, Lucián Ditela. La industria de industria es cuando vos fabricás elementos que son máquinas para hacer máquinas. Bueno, sí, pero no hizo. Cuando es lo esencial. Algo hay que empezar, no se puede fabricar máquinas. No, es que vos no podés empezar un edificio desde el primer piso. Perdón, acá se fabricaron, por ejemplo, los electrodomésticos que venían de la General Electric de Buenos Aires, y se fabricaron en heladera en Argentina, pero lavarropas. Estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando hablamos de industria, discúlpeme que yo sea insistente, y dicho en términos de campo insistoso, acá cuando se habla de industrias básicas son las que permiten el florecimiento de las otras, de elementos de consumo, como lo que estamos hablando de heladera, de máquinas, de la Siam, de las motonetas, pero sí, Perón trajo, de los aviones. Pero la parte básica te digo de la más, trajo tecnología alemana, y sí, rescatada de la Segunda Guerra. No solamente eso, sino también trajo, como vos decís, máquinas de máquinas, ¿no es cierto? Tanto así que se fabricaban, por ejemplo, había unas torneras especiales que vinieron en barcos alemanes, sí, que fabricaban todo tipo de herramientas para hacer acería, para hacer ferrocarriles, o sea, sí. No, pero me parece que además también hay que entender lo que significó el momento en que llega Perón, donde ya este modelo de la industrialización por sustitución de importaciones ya venía, de alguna manera, estaba esa base sentada. El modelo de Perón a lo que apuntaba era una industrialización en función del consumo interno. Eso logró la reactivación del capital, pero también hay que ver una cuestión. A ver, cuando dice Perón no lo hizo, ¿tenía que Perón, el Estado, hacer eso? Si hacía eso, entonces tenemos que hablar de un modelo que rompe con el capitalismo. Recibamos una llamada, alguien nos quiere dar un aporte. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Soy un asiduo oyente de este programa. Perón, sí, hizo muchas cosas por el país, pero al último, desgraciadamente, no trajo a Menem, porque él lo trajo a Menem. Ahora, otra cosita que les quería preguntar a los historiadores. Si ustedes saben, ¿quiénes eran los que querían dividir nuestro país? De Córdoba para adelante iba a ser el sur, y de Córdoba para acá el norte, como hicieron con Corea. Nada más y muchas gracias. A usted, señor.
Bien. La respuesta, desconozco. La verdad que no. ¿La división de Corea? No, No, lo de ¿Quién Argentina. quería Lo dividir que pasa es Argentina? que quizás está hablando de esta cuestión de la, ¿cómo se llama esto? No, hay el plan Andina, esta confabulación judea, Sí, ¿viste? Sionista, ¿no es cierto? Que se Sí, pretendía con- dividir a Protocolo Argentina. de sabio de Sion. Eso, más o menos. Pero creo que está dentro del campo de la fábula, ¿no? Del mito, sí. No, digo, me parece que, a ver, decía esto, ¿no? Perón desarrolla un modelo de industrialización en base al consumo interno, con lo cual logra, entre otras cosas, el pleno empleo. Cuando ese modelo entra en crisis entre los años 52-53, Perón comienza a diagramar ya esta segunda etapa de industrialización, que después va a ser el modelo desarrollista. Con los planes Ahora, quinquenales no tiene, que establecía. claro, no tiene tiempo político porque, en primer lugar, hay ya una crisis económica, además una crisis política muy fuerte por la oposición, pero queda un tema acá para definir. A ver, tenía que hacerlo Perón. ¿Qué pasó con esa burguesía nacional que él había impulsado? Se le va a dar vuelta y rápidamente va a volver otra vez a mirar hacia afuera. O sea, no es Perón en sí mismo. Cuando llega el desarrollismo vía Frondizi, ya no es la burguesía nacional la que va a apostar a ese plan, van a ser los capitales extranjeros, que en todo caso efectivamente sí van a generar polos de industrialización en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Tucumán, pero ya con sus limitaciones propias de las condiciones que ponían el capital extranjero. Pero Perón sí piensa en esa necesidad. Claro, pero ¿En convengamos qué que la fallamos, burguesía entonces? argentina, también llamada la patria financiera, ¿sí? Sí, igual que eso, claro. Nunca ha sido nacional en sí. Y convengamos que pertenecía a la oligarquía también. No, eso es lo que decía hace rato. Claro, entonces, ¿qué pasa? Convengamos, ¿cuáles fueron las industrias que mejor funcionaron para el país? Las estatales. Fueron las únicas que no se vendían. Funcionaban mal, muchas veces daban pérdida, pero en definitiva motorizaban todo lo que era alrededor. Porque ¿qué pasa? Vos tenés una industria, ponele YPF en un momento dado era un monstruo que daba pérdida, parece mentira, pero motorizaba tantas cosas subsidiarias que funcionaba bien. Y los ferrocarriles, Mantenía inclusive, pueblos si vivos. no hay ferrocarriles que den ganancia en el No lo mundo, hay. pero tienen un servicio Ni social líneas y mueven la aéreas. economía de otra manera. Yo creo que poco tiene que ver también con el principio mundial de la distribución del trabajo, como se llame, que en realidad es distribución de las economías. No pueden ser todos los países industriales porque tendríamos serios problemas. Entonces, tiene problemas creados por los mismos países poderosos. La revolución industrial en Inglaterra determinó que necesitaba mercado para sus productos. Esos mercados no tenían que industrializarse. No, por supuesto. Estados Unidos hace una guerra fratricida tremenda en los Para años definirse 60 como país. para definirse como país y define el norte, el Claro. país Y industrial, bueno, gracias para ello. por supuesto. Y a partir de ahí establece en el mundo cuáles son las condiciones de cada país para comprar sus productos. El drama que ahí vienen los números, ¿no? Porque una tonelada de tecnología Por un cuesta lo que no valen 10 barcos, que son miles de toneladas de productos primarios, Correcto. que serían lo que se llama commodities ahora, ¿no? Correcto. Entonces Y la ahí está el tema, pero aparte no desarrollamos los factores que determinan la autonomía en un país. La oligarquía argentina luchó siempre para mantener ese status quo, no permitiendo la industrialización, porque la conveniencia económica de ellos es justamente la venta de sus productos y que el país recibiera los productos industrializados del mundo Y esa especial, oligarquía, convengamos también, vivía en Buenos Aires porque era el mejor lugar, Seguro. porque no solamente eran nacidos porteños, para nada, eran provincianos la mayoría, pero vivían en Buenos Aires, ¿no es cierto? Con muchos oligarcas salteños que vivían en Buenos Aires. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se generaba toda la riqueza, ¿sí? Y empobrecían al resto del país, ¿no es cierto? Por eso era el famoso interior, y sigue siéndolo, ¿no es cierto? Y la riqueza burguesa, digamos, definitiva, convengamos, corrupta y apátrida, se manejaba de esa manera. Lo lamentable es que las provincias también, para con sus interiores, reproducen ese mismo cuadro.
Las capitales de provincia reproducen para los municipios del interior el mismo cuadro que se plantea en Buenos Aires para con las provincias propiamente dichas. Es todo un tema. Yo creo que este programa da para 2 días más, porque hemos entrado a puntos en donde habría que rebatir cosas con mucho fundamento. Lo que sí veo que hasta el presente nosotros no hemos logrado construir una patria, porque todos los elementos que podrían sostener nuestra autonomía nunca han sido tocados. Cuando nosotros hemos hablado de la patria financiera, hasta la fecha, el golpe militar del 76 se dio para instaurar un sistema de beneficios para los sectores financieros y para las entidades que los gobiernan, que son los bancos. Y tenemos hasta la fecha, no obstante haber pasado diversos gobiernos con distintas ideas, sistema legal que está teniendo como exenta las acciones, que las acciones son miles de millones de dólares que manejan las acciones. Y la compra-venta de esas acciones están degravadas. Está grabado el consumo, que es el de los pobres. El comercio exterior lo manejan las multinacionales y hubo en algún momento una junta nacional para hacer carnes o para hacer la exportación de los granos. El comercio exterior nuestro, por más próspero que sea desde el punto de vista de las producciones y los volúmenes que manejen, nosotros no manejamos la renta de eso. Y simultáneamente hay otros sectores como la minería, en donde el gobierno anterior, por ejemplo, cuando se pidió el cuidado de las zonas periglaciares, lo aprobaron todos los legisladores, incluido el partido kirchnerista, el peronismo, y la presidenta lo vetó. Eso marca la sumisión desde la cabeza del gobierno anterior a los intereses de las grandes mineras como la Barrick Gold, que eran ellos los mimados de esa empresa, ¿no? Ahora, Raúl, y después en el petróleo, una cosa dramática, en nuestro país que podría haberse autoabastecido con limitaciones, se pagaba por exportar por el puerto San Julián durante muchos años un 5% de reintegro a las empresas que lo hacían. Cuando el petróleo no lo teníamos que exportar, lo teníamos que usar para fortalecer el mercado interno y nosotros no importar. Y terminamos importando hasta la fecha. Sí, gas a $22 el millón de el petróleo BTU. Argentino, el petróleo de la zona del sur, Sí. es petróleo pesado. Sí, pero el cracking No es lo apto resuelve. para la fabricación de No, naftas para automóviles. pero el cracking lo resuelve. Tenemos que eso. importar cierta cantidad porque no da abasto. sí, sirve más que todo para lubricantes. Lubricantes. Correcto, no, pero ese era ustedes no se han actualizado en ese tema. El mismo problema existía con los petróleos de Medio Oriente, que nunca se pueden usar porque eran espesos, hasta que nace una tecnología de cracking, que es la ruptura de las cadenas de carbón en el petróleo, y se lo licúa a partir de eso, y se puede usar, se lo licúa al petróleo por el cracking, que es un proceso químico, y determina sin mucho costo que se puede hacer esto. No el fracking, no el cracking que se llama. En ese concepto nosotros tenemos todas las posibilidades. Lo del gas no tenemos en este momento porque no se exploró. Y no se exploró y estamos comprando nosotros a Bolivia lo que produce Chile ahora. No, a Chile ya no tiene gas. Chile solamente el conducto para traer el gas de Qatar, que lo traen los barcos de Ciriliano al mismo tiempo. El negocio está ahí ahora. Ahora está en Shell. Y la Shell. Bueno, pero ya no estamos ¿Qué comprando. te parece? Pero sí estamos comprando el gas que nosotros mismos tenemos la cuenca acá en el norte, en la zona de... Pero lamentablemente... que es la placa de Aguaragua. Pero ahí está el tema. ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién tendría que haberse hecho cargo de generar esas inversiones? Bueno, no hubo capital privado nacional que tuviese la capacidad de arriesgarse. Si el Estado no le estaba garantizando el negocio, el retorno, la coima, las rentas, el beneficio seguro, no lo hacían. Entonces, por eso decimos que hay una burguesía parásita que siempre va a estar prebendaria y está atada a cualquier gobierno. Pero coincidiendo con eso, esos pueden proliferar y gobernar hasta el momento, esas burguesías parásitas, porque hay al mismo tiempo un concepto ya no de parasitismo, sino de parálisis mental, en donde si lo sometes a los efectos de un electroencefalograma le da plano, que cuenta muerto a alguien, a la clase política. Lo que pasa es que... Desde la política se tienen que dictar las normas para que un país cumpla, pero las normas en nuestro país están para el que afanó una bicicleta, que va en cana, y la norma para el que estafó al pueblo y haciendo lo contrario de lo que se planteó, o vendiendo todo el patrimonio de nuestro país, como el caso de Menem, no tienen ni van a tener ninguna sanción nunca, porque se van a jubilar o van a morir directamente usufructando de un cargo político que se lo usa como trinchera para defenderse a través de los fueros de los delitos que han hecho adelante y han llevado adelante en contra de nuestra nación. La deuda externa es un ejemplo palmario. No van separados, ¿no? La dirigencia política y la dirigencia económica forman parte del se intervinculan. Pero además por lo general son empleados.
Se intervinculan. Como el caso de Macri para mí o el caso de Grosso en su momento. Ahora, vamos a un punto para cerrar el tema. Escúchame, yo creo que uno de los puntos 2 minutos fundamentales. más tenemos ya. Perfecto. El Y punto si no, nos fundamental que nosotros podemos aportar es el conocimiento. Porque ¿qué pasa? El problema es que si se sigue con la mentira, si se sigue con la hipocresía y se siguen ocultando cosas, entonces no vamos para adelante. Querido, esta mesa de la historia tiene ese valor de poder valorar los gestos y al mismo tiempo ponerlos en el valor positivo a las cosas que son positivas y en el negativo a lo que está mal hecho. Pero si la clase política quiere reivindicar a la traición a la patria como una virtud, estamos fritos. Entonces la historia nos tiene que poner al corriente de los hechos que han sido, en esencia, una traición a nuestra economía, que nos han embargado el futuro y nos han privado de gozarlo al mismo como una potencia, que en lo que a recursos se refiere lo somos todos los países americanos, y nos han sumido en un estado de postración en donde hoy en día, sumado los países de toda Latinoamérica hace 70 años, la Argentina sola tenía mayor Producto Bruto Interno, y en este momento nosotros tenemos el Producto Bruto Interno equivalente al del Paraguay. Entonces eso marca el contexto de discapacidad intelectual y de la falta de amor a la patria por una clase política que, si no es estúpida, no sé qué decirle, pero no nos ha servido para nada. Y bueno, a ellos sí se han servido para sí mismos, no, son bueno, todos millonarios, es que ahí es donde accionistas de todas las empresas. Ahí es donde partimos de la base, hemos partido del hecho de la definición de corrupción cuando la ética política es el bien común. Y cuando se pierde ese sentido, estamos entrando en la etapa de la corrupción. Ahora, como te digo, para mí, el tema de la cultura, fundamental para saber y para entender lo que es la identidad. Segundo, el conocimiento. Si no tenés el conocimiento de la verdadera historia, nunca va a ir para adelante. Pero por supuesto. Es decir, que acá hemos convertido esta mesa hasta desordenada en algún momento, pero en un laboratorio en donde tenemos que nosotros poner los valores reales para saber que tenemos lo que nos merecemos, y lo que nos está ocurriendo en este momento es producto de que siempre hemos estado gobernados por gente que ha tenido mayor vinculación con los intereses extranjeros y con los intereses propios que con el interés social, que significa ponerse en un cargo público para brindarse a su pueblo con heroísmo, con patriotismo, con integridad y por supuesto esperando tener un país mejor. Pero desde el punto de vista de lo que son nuestros políticos, las elecciones que vienen son solamente una sustitución de los sectores que van a producir una entrega. Los señores de la política tienen que vivir en los barrios, andar en los colectivos públicos ellos y sus familias, curarse en los hospitales públicos, ir a la escuela pública, y si le aparece un vecino enriquecido, es un testaferro, lo tenemos que desposeer de todos los bienes. Y nadie tiene que tener más de lo que le permite su salario. Y si creen que estoy convertido en un socialista, en un idealista, vean Suecia nomás, donde un legislador vive en su habitación, no tiene secretario, anda en bicicleta y se compra un rayo nuevo por la bicicleta, lo meten en cana hasta que no justifique qué es lo que ha pasado o de dónde sacó ese dinero. De esta manera, en nuestro país, yo les agradezco la gran participación que han tenido, es una cosa muy rescatable desde el punto de vista de sus recursos y su pueblo, desde su dirigencia, particularmente la dirigencia que está en la cabeza de toda esta disputa, en los que tienen mayor posibilidad de ganar. Lo único que vamos a hacer es una sustitución de la persona que van a conducirnos a la entrega. Lamentablemente, les digo, no es una visión negativa, es una visión que no me puede convencer nadie que estamos en los albores del florecimiento de nuestro país porque cambiemos de un presidente a otro presidente o de un legislador a otro legislador, porque todos tienen un programa marcado en un chip que se llama llevo al cargo público para ver cómo me acomodo yo, mi familia, y para abajo es una pirámide inagotable donde un legislador para abajo tiene 50, 100, 200 personas que son el grupo de gente que lo sigue a muerte. Una sociedad que perdió su autonomía, todos son susceptibles de un subsidio, susceptibles del punterismo, susceptibles de cualquier cosa, menos de tener amor a la patria, de ser decentes y bregar por un futuro. Este cierre lo doy, les digo, con convicción y con amargura, porque no le encuentro la salida a nuestro país, fundamentalmente si lo hacemos con la esperanza de que esta clase dirigente actual nos pueda conducir a alguna parte que sea medianamente honorable para las condiciones de vida de nuestro pueblo. Un país que da con posibilidades materiales de darle comer a 400 millones de personas, tenemos un 40% de pobreza. Si usted tiene una explicación a esa ecuación, lo felicito porque yo no la tengo. Gracias a todos. Estamos viendo. Si este programa no sirvió para enseñar, sirvió para amargar la última parte. No, pero siempre está el hecho de que la verdad, yo creo que, como dice, la verdad nos hará libre. Y si vamos a hablar de educación y no de alfabetización, cuando vos le enseñás a los chicos a pensar, es cuando puede haber cambio. Y los planes de estudio ahí están también, de por medio. Gracias a todos, gracias a la mesa y gracias a la gente que nos acompaña. Nos vamos con un tema que define, como siempre, el eslogan político de
de nuestro programa y de nuestro canal en muchos casos. Nos vamos con la Argentinidad deseándoles una buena noche, y aparte esta noche vamos a pasar todo este tema de la corruptela, sumado a lo que hemos hablado acá, por a través del reflejo de algunos programas de Buenos Aires que son realmente de terror, desde el momento en que se ponen en evidencia algunas cosas. Ahora, los que ponen en evidencia también son de terror, pero al menos dicen algunas cosas que tienen que ver con la realidad y no se dedican a tapar el pasado o tapar el sol con un dedo. Chao.